Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 2 y verso 3, que estaremos leyendo en esta noche. Dice así la santa palabra de Dios de la siguiente manera: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Amén, amén. Puede sentarse. La semana pasada hablamos un poco al respecto de todo ello, pero yo quisiera que por un momento usted observase la ciudad el templo de Jerusalén. Y quiero que nosotros nos demos cuenta en la imagen, dónde es que está realmente, en esa imagen, dónde es que está ubicado el lugar de los gentiles. Ya que dentro de ellos van a ocurrir cosas en las cuales un hombre llamado Anticristo, ese vendrá y él se consagrará para con todos aquellos, o sea, con los gentiles. Porque hay algo importante que debemos de entender en este verso también, que aquí está declarando que todo eso está precisamente dado y entregado a los gentiles. Cuando nosotros ubicamos el tabernáculo ubicamos el tabernáculo en el desierto, nosotros claramente podemos ubicar realmente lo que es el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, y realmente la parte de afuera, que es donde el gentil comúnmente se mantenía, o sea, fuera de la cerca que rodeaba el tabernáculo en el desierto. Pero hay una cosa, hay un pequeño detalle que también nosotros debemos de tomar en cuenta, que en el atrio estaba el altar del holocausto, y allí en el lugar donde estaba el altar del holocausto tenían acceso muchas veces también los gentiles, porque ellos llegaban a ofrecer también el sacrificio que se les era permitido allí, porque ellos tenían que entregárselo a la mano de los sacerdotes, no al sumo sacerdote, pero sí al resto de los sacerdotes. Ahora, hasta allí, hasta ese momento, cuando nosotros entendemos el concepto bíblico de acá, del libro de Apocalipsis, nos está diciendo a nosotros que en aquel entonces habrá uno que entrará y se consagrará y será el líder, y ahí empezará a crecer de tal manera este hombre que lo conocemos como el Anticristo, el cual en su momento propicio también hará señales, y especialmente allí. Es como cuando ahora mismo, que ha habido tanta controversia en nuestra nación acerca de las elecciones, parece que se gana todo aquello, de la popularidad, pero en realidad ya no es por ser popularidad, sino que realmente debemos de tomar en cuenta algo, que si usted se da cuenta, todo salió opuesto a lo que era la popularidad. Entonces, pero eso quiere decir que así será el Anticristo mismo. Parece que por un momento todos aquellos que tienen temor a Dios, que están pasando en medio de la tribulación y que tienen cierto temor a Dios, están allí, todos los gentiles. Pero lo que no se dan cuenta es que en esta segunda etapa de las 7 semanas de la cual habló Daniel, en ese periodo de esas 3 años y medio,
en un año y medio allí. Así como en la época de Herodes, cuando se congració con todo el pueblo judío, levantándoles el templo. Y se recuerdan que el Señor les dijo en aquellas palabras, diciéndoles el Señor: en 3 días yo lo reedificaré. Ahora, claro, cuando nosotros escuchamos toda esta palabra y leemos la Biblia, nosotros muchas veces no entendemos el sentido espiritual que está hablando. Ahora, aquí mismo, durante ese tiempo, entonces incluso va a ser la época más terrible para el pueblo judío, porque los gentiles se encargarán de poner yugo sobre ellos, de aprisionarlos, de buscarlos, de acusarlos, porque en ese momento hay un líder, el cual se está congraciando con todos ellos. Y aún dice, se le permitirá hacer señales a él también. Y entonces es allí donde él se va a congraciar, el anticristo, y se va a sentar él. Y dice la escritura, precisamente acá mismo dice la escritura, y dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estoy leyendo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8. Ahora, ¿qué quiero decir con ello? Lo que pasa es que él allí también hará señales. Ahora, porque él querrá presentarse como Dios mismo. Ahora, y todo ello le es permitido allí, pero no le es permitido llegar hasta el lugar santo y el lugar santísimo, pero sí a lo que nosotros conocemos como el atrio. Por eso al observarlo, yo quiero que si ponemos nuevamente lo que es el templo en los tiempos de Herodes, nosotros nos damos cuenta que este sector que está acá, en el cual estoy apuntando, y todo alrededor así del templo, es donde están realmente, es el acceso, es el único acceso de los gentiles. Mas sin embargo, entrando tras estas puertas que están acá, nosotros acá, en las primeras partes, acá vamos nosotros a encontrar donde realmente se encuentra el altar del holocausto. Ahora, usted me dice, ¿por qué allí, pastor? Porque en este caso es diferente, porque este es el templo, no estoy hablando del tabernáculo en el desierto. Ahora, sin embargo, esta parte de aquí, que es el sector donde están las mujeres judías, ahora, toda esa parte será donde el gentilicio entrará y tomará posición. Pero algunos de ellos entrarán precisamente donde hablaba y poder ofrecer allí. Mas no entrará a esta otra parte que nosotros encontramos, que está dividida entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, volvamos nuevamente al verso número 2. Lo importante también en esto que encontramos es que aparecen 42 semanas. Y al encontrar nosotros esas 42 semanas, que es un periodo de 3 años y medio y 1270 días, también ello tiene una respuesta, aunque muchos quieren manejar el tiempo en cuestiones de numerología. Pero vamos a dejar eso en varios términos, ya que los números también representan en sí algunas cifras, pero cifras de tiempo. Y no es que nada en concreto sea precisamente así, tan literal. Lo que está diciendo es un lapso de tiempo aproximadamente de esto. Por eso yo quiero que me acompañe al libro de Daniel, capítulo 9, verso 24. En 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad.
quiero detenerme allí con la palabra santa ciudad, porque la palabra santa ciudad no es la misma palabra que estamos hablando más adelante con la ciudad celestial. No, en este caso está hablando de la santa ciudad terrenal, lo que nosotros conocemos como Tierra Santa, lo que es Jerusalén. A eso se está refiriendo, no se está refiriendo a la ciudad celestial. Quiero aclarar eso, porque acá directamente está especificando que es Jerusalén. En un momento regreso nuevamente al capítulo 11 de Apocalipsis. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pero en el verso 27 dice así: y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, o sea, sobre aquel que está causando todo esto, o sea, el que está llevando adelante la abominación en el templo de Jehová. Quiero contestar esta pregunta así en paréntesis, ya que algunas veces se pregunta: ¿será posible que el templo de Jerusalén se vuelva a reconstruir? ¿Será posible que los holocaustos vuelvan a entrar otra vez en acción? Se lo contestaré directamente: sí. Efectivamente, el templo será reconstruido y dentro de ello hay una batalla. Hay una batalla realmente, porque ahora mismo ha sido tomado y no está en manos del pueblo israelita. Y tiene que ser entregada al pueblo de Israel para ser construida en el lugar correcto, y el sacerdocio volverá a ejecutar y hacer su trabajo como lo declara el Antiguo Testamento. Y entonces parece que en ese momento todo está yendo bien, porque todos están apoyando al pueblo de Israel. Y tengamos cuidado, porque entonces el tiempo está más cercano ahora que nunca. Y entonces realmente cuando llegue ese momento, yo le voy a decir, los preparativos, muchos de nosotros ya hemos leído, y no quiero entrar en esos detalles ahora mismo, pero ya muchos hemos leído que el pueblo judío ya está preparado para ello. Porque si hay alguien que ama a Dios y espera todas esas cosas y el cumplimiento de ellos, son realmente los judíos ortodoxos. Ellos precisamente están a la espera de ese momento, y conociendo las escrituras no habrá nadie quien los engañe. Ahora, el problema nuestro como cristianos, y perdonen que lo diga así con tanta claridad, es que nosotros no conocemos tanta la escritura. Nosotros verdaderamente a veces los estudios se nos hacen fastidiosos. Pero ¿cómo nosotros conoceremos cuáles son los tiempos y cuáles son las estaciones de las cuales el Señor está hablando? ¿Cómo nosotros sabremos el día de su venida? Si nosotros pensamos a veces, eso ya lo dicen por años. Y no quiero meterme en ninguna cuestión política, pero quiero que usted de aquí en adelante, y este año venidero, especialmente este año venidero, van a venir muchas noticias muy diferentes a lo que usted se imaginaba. Aquel país que nunca nos había querido, y hablo a nosotros porque vivimos en esta nación. Aquel país que nunca nos había querido. Aquel país que estaba en contra de Israel, ahora se va a hacer un aliado nuestro. Pero se va a hacer un aliado nuestro para apresurar la venida de Cristo, porque se levantarán todas las naciones en contra de Israel. Y entonces el tiempo será acercándose. Otras puertas se abrirán, pero el tiempo de la venida del Señor se aproxima.
Rusia, el que nunca había querido y había estado en contra de nuestra nación, entrará ahora con esta nueva elección. Entrará. Y hay que orar por nosotros. Y oremos por nosotros los cristianos, para que Dios nos provea y nos guarde en todo este tiempo. Y usted me dirá, ¿cómo? ¿Por qué? Porque las puertas, si usted sabía, las veces que he estado enseñando y predicando en Cuba, la mayoría de ellos utiliza vehículos rusos, instrumentos rusos. Ellos manejan todo hecho. Y la puerta y la alineación entre Cuba y los Estados Unidos se están llevando. Pero yo no le estoy enseñando esto para que usted tome una posición negativa. Son los cumplimientos proféticos de las cuales están puestas aquí en la palabra de Dios. Que el que tiene oído, oiga. Y el que tiene el Espíritu de Dios, alinee las cosas que el Espíritu le está enseñando. Porque el tiempo de la venida de Cristo viene pronto. Ya está cercano. Ahora, algunas veces nosotros pensamos que estos acontecimientos no tienen nada que ver con nosotros. Por eso es que hay algunos jóvenes o adultos que hablan de mucha política, pero lo que menos tienen es discernimiento de espíritu a través de la palabra de Dios. Porque se tiene todo ello, pero no se entiende lo que la Biblia dice al respecto de ese asunto. Por eso es que quise irme ahora un poco más despacio para poder ir llenando todas esas preguntas. Al haber contestado lo que respecta al templo y a los sacrificios, sí, efectivamente, hermano, todo eso se va a llevar a cabo, todo eso volverá. Los sacerdotes ya precisamente ellos están de acuerdo al linaje sacerdotal, ellos están guardando a todos aquellos sacerdotes que en su momento determinado van a volver a ejercer su ministerio en el templo de Dios. Ahora, regresamos y veamos un poco con respecto, y dice, échalo afuera o no lo midas completamente. No le está diciendo, mira, por favor, no, le dice una orden, toda esa parte no la midas, porque se le ha dado a ellos. O sea, el Señor ya sabe los acontecimientos que vendrán al pasar todo ello. ¿Por qué? Porque ellos durante esas 42 semanas, ellos van a profanar. Ellos van a profanar el templo de Dios. Y estoy hablando precisamente precisamente del templo de Jerusalén. No estoy hablando de la ciudad celestial, estoy hablando del templo de Jerusalén. Romanos capítulo 11 y verso 26 también nos anuncia una protección divina, pero un cumplimiento de una palabra conforme a lo que el pueblo de Dios también va a perecer. Capítulo 11 y verso 26 del libro de Romanos. Y luego todo Israel será salvo. O sea, para aquellos que piensan, bueno, será que sí, será que no. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y eso es lo que más cuenta, porque algunas veces el punto de vista de uno sale sobrando, sino lo que la Biblia nos está indicando. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, o sea, todo aquello que es maldad. Ahora, continuamos hablando. En el libro de Daniel encontramos otras palabras con respecto a lo que son tan simbólicas estas cifras. Porque estas cifras también son bastante simbólicas. Daniel capítulo 7, verso 25, dice, y hablaré palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, y mire lo que sigue diciendo, porque la palabra tiempo acá viene a ser puesta de una forma, o sea, las 42 semanas
se cuentan aquí en forma de tiempos. Por favor, mire, en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Especificado. En Daniel 12:7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo de tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces vuelve a repetir el mismo lenguaje. Por eso al hablar acerca de la numerología hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros decir, al hablar de las 7 semanas. De las 7 semanas de la cual habló Daniel. Pero en este caso estamos hablando de los 3 últimos años y medio. Porque ya para entonces, este es el ya acercándonos al final. Y sigue diciendo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí más, no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondí, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea que hay ciertas cosas que nosotros leemos en Apocalipsis, y lo voy a decir así, que nosotros no podemos estar alegorizando. Ni en otras palabras no podemos tampoco estar inventando. Hay palabras o hay situaciones que están en el propio dominio y potestad de nuestro santo Dios. Y no es que nosotros digamos, porque hay algunos que condenan a todo mundo. Nosotros no podemos estar condenando a todos cuando el único que es el que sabe, el que conoce corazones, el que sabe realmente quién será levantado en el día cuando la iglesia sea tomada, es el Señor. Porque entonces la palabra se cumplirá y entonces muchos llorarán y dirán, Señor, pero yo era el que hacía esto. Señor, pero yo era el que profetizaba y hacía todo esto. Entonces ahí será el llorar y crujir de dientes. La Escritura nos lo enseña. Por eso es que también nos amonesta. Dice el apóstol a través de ella, y no descuidéis, ¿sí?, esta salvación tan grande que ha sido ganada por el Señor para nosotros. ¿Por qué? Pero algunas veces nosotros jugamos hasta con nuestra salvación. Hay que tener cuidado. Ahora, en el verso 10, aquí mismo de capítulo 12 de Daniel, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En otras palabras, los que estemos en el camino del Señor, el espiritual entenderá lo espiritual, el carnal se mantendrá haciendo lo impío, lo malo, o sea, lo carnal. Pero algunas veces no queremos nosotros, no dejemos que lo carnal nos gane lo espiritual. Lo poquito que hemos ganado espiritualmente, no lo perdamos. Hay algunos que perdemos lo espiritual por un enojo, por algo que no. Es el mismo diablo tratando de ¿qué? De desviarnos de la verdad. Ahora sigue diciendo, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aquí fue específico. Y no estaban viviendo la misma época. Daniel estaba profetizando en otra época, mas Juan estaba también escribiendo en otra época. Y no era que se había memorizado las cifras, no, es que era dado por el Espíritu. Y el Espíritu le estaba diciendo a Juan, como a Daniel, escribe todas estas palabras, porque estas estarán allá, ya cerca del fin. Continuamos leyendo allá en Apocalipsis 13:5. Y mira lo que dice en Apocalipsis 13:5, dice, también se le dio a la boca, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar
42 meses. O sea que el anticristo en este momento tiene la autoridad para hablar de todo aquello y ahora ponerse delante de todos los demás y poder hacer milagros de tal manera que cada uno de aquellos quiera congraciar. Es como ahora precisamente lo que se ha llevado en la política misma. En la política misma los hombres hablan y dicen cualquier cosa para ellos llegar y ser los presidentes de cualquier nación, no solamente de acá, porque manejan hechos. Pero en este caso al anticristo tiene un tiempo establecido de parte de Dios. Porque cuando el tiempo se cumpla, entonces vendrá el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el conquistador, el que gana la batalla, el que nunca ha perdido ninguna de ellas y lo deja por ese tiempo para que Él actúe y engañe. Pero durante ese tiempo, mientras tanto, Israel está siendo atormentado. Israel está siendo viviendo una época difícil. Y para los que preguntan, así aquellos que preguntan, y entonces, ¿y aquellos que? ¿Sabe qué? Dentro de ellos hay aquellos que creen que son engañados, los que estuvieron por un momento con un pie adentro y otro afuera, creyendo que todo estaba bien. Ellos estarán durante esta época y entonces el anticristo se los ganará y él se presentará delante de ellos diciéndole: yo soy el Dios. Y entonces el Señor dice, y tenéis cuidado cuando digan allá el Cristo. Y muchos de ellos se empezarán a llamar, no solamente porque son, la palabra anticristo es en contra de Cristo, pero se levantará uno más grande que todos y este gobernará durante ese tiempo y se sentará completamente para gobernar las naciones. Por eso aparece la palabra naciones y pueblos también aquí precisamente. Ahora, lo quiero llevar de esta manera para que vayamos viendo la importancia, cómo la Biblia nos va respondiendo a nosotros. En Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, y a la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de la abominación vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Esa semana de años es al igual de las 7 semanas de las cuales ha profetizado Daniel, que precederán de la segunda venida del Señor. Porque ya en ese momento, al concluir todo eso, toda la abominación sube, la ira de Jehová se desatará, pero entonces el Señor completamente vendrá con sus ángeles. Y ahora sí voy a hablar un poquito, me voy a adelantar solamente esta frase. Y entonces se llevará a cabo lo que se llama la guerra del Armagedón. Y entonces allí será una guerra, no tanto solamente una guerra entre hombres, literalmente hablando, sino también será una guerra también espiritual. O sea que hay varias cosas de tal manera que todo eso se desatará. Por eso hay que tener cuidado, porque Daniel mismo también dijo: así la ciencia aumentará. Y también hay que tener cuidado, porque la misma ciencia, en vez de ser la que ayuda al hombre, va en busca de la destrucción de la humanidad misma. Los 3 años y medio finales, es decir, la segunda mitad, en esa mitad, la simiente de Abraham sufrirá. Aunque ellos sean el pueblo de Israel, porque algunas veces nosotros, recuerde que Israel ha sido atacado por muchos lugares, en muchos tiempos, en muchas ocasiones. Ahora, por eso es que Jeremías en el capítulo 30, el verso 7 dice: tiempo de angustia para Jacob. En Mateo 24:21, ahí dice: porque habrá entonces una tribulación, la cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, porque hay algunos que hablan de tribulación como queriendo decir, bueno,
Entonces quiere decir que va a llegar un tiempo, sí, va a llegar un tiempo, porque la palabra tribulación en realidad significa pruebas. Y las pruebas que vienen ya no van a ser, cada día van a ser peores. Las tribulaciones, ahora, imagínense, pongámonos a pensar por un momento, porque esta mañana cuando salí a la puerta de mi casa, que me levanté rápido porque necesitaba hacer algunas diligencias, me paré y lo primero que sentí fue el vapor del calor, ¿no? Y yo dije, Señor, ¿en qué mes estamos si no ha caído agua, no ha caído lluvia para que el tiempo? Se supone que ya aquí ya tendríamos que andar buscando los abrigos, y aún todavía andan muchos que todavía andan, al contrario, no quieren dejar el short ni nada, lo demás, ¿no? Pero, ¿qué le quiero decir? Que la sequedad, la lluvia cada día se está poniendo